Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad es que existen y fueron creadas. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú, eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande.
En Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y esta canción habla de esto. En mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Hola, muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo desde este canal de la Iglesia Bautista Dirección de Vida. Bienvenidos a este nuevo formato que empezamos a experimentar en este día, bueno, en esta noche, creado para que en este tiempo de contingencia continuemos alimentándonos de la palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a comenzar con este estudio de los viernes. La clase pasada o el tema pasado, el estudio del viernes pasado, estuvimos escuchando y hablando acerca de la palabra en Mateo 13. Este estudio lo hemos llevado acerca del Evangelio de Mateo y el día de hoy vamos a continuar con Mateo 13 y vamos a leer del 31 al 32. Antes de hacer esta lectura, quiero nada más rápidamente dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, el estudio pasado, perdón, que hablamos de dos parábolas. Estuvimos hablando de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña. Nada más que como que a veces queremos abordar todo un capítulo en un solo estudio y son tantas las enseñanzas que pues tenemos que ir parando para que
podamos ir entendiendo una a una y desmenuzando cada enseñanza, que es bien importante que paremos. Entonces, vamos a dar lectura a Mateo 13, del 31 al 32, y vamos a hablar en esta noche solamente de la parábola de la semilla de mostaza, ¿de acuerdo? Vamos a darle lectura. Mateo 13, tenemos aquí un tiempo para buscarla, del 31 al 32. Vamos a empezar a leerlo. La palabra de Dios dice así: parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, es un poquito lo que nos habla aquí Jesús, ¿verdad? Nuevamente nos está dando una enseñanza, y la enseñanza desde Mateo 13 al principio de sus versículos podemos entender que nos sigue hablando del reino de los cielos. Dice aquí en el 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bueno, primero vamos a tratar de investigar un poquito qué es un grano de mostaza o cómo es un grano de mostaza. Y por qué Jesús entonces comparaba el reino de Dios, nuevamente el reino de los cielos, nuevamente con algo tan cotidiano de la vida. Vamos a encontrar y tratar de ver qué es lo que Jesús quería decir con todo esto. La semilla de mostaza o el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas del reino vegetal, de color negra y del tamaño de una cabecita de un alfiler, que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro aproximadamente, que se convierte en una planta que alcanza hasta 4 metros de altura. Jesús simboliza o compara esta semilla con el reino de Dios. Empieza pequeña a través de la fe del creyente, pero mientras más conoce el creyente de la palabra de Dios, es más fuerte espiritualmente. Y no solo comienza a vivir conforme a los preceptos y a los mandamientos de Dios, sino que su estabilidad y ejemplo de vida permiten que pueda ayudar a los otros y ser de ejemplo para las demás personas que le rodean. De ahí que dice que crece y vienen las aves y hacen nidos en sus ramas, porque entonces es lo suficientemente estable para poder hacer eso. Nuevamente Jesús habla del reino de los cielos y habla del reino de Dios, y Jesús quiere explicar otra vez, por medio de estos ejemplos, de estas parábolas, qué es su reino y a qué se refiere con eso. De una manera muy sencilla, Jesús trata de que todas las personas que le rodean en ese día puedan entender qué es el reino de los cielos. Hace muchos años, antes de Cristo, o sea, años antes de que viniera Jesús al mundo, Dios envió a sus profetas para anunciar a su pueblo que algo grande estaba por venir. Y constantemente los profetas hablaban de aquel Mesías que iba a libertar a su pueblo. Y eso grande que fue anunciado hace tanto tiempo, llegó después como una semilla pequeña. Y otra vez, el nacimiento de Jesús nos vuelve a hablar de lo pequeño. Y entonces nació un bebé pequeñito, y no nació ese bebé que iba a ser el rey y que se anunciaba como el rey y que se anunciaba como el Salvador. No nace en un palacio, no nace con todas las comodidades, no nace bajo la perspectiva que aún el pueblo judío esperaba que naciera. Y dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuevamente nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña. De ti saldrá el que será el Señor. Entonces nos habla de lo pequeño, vendrá lo grande, nuevamente. Y no
obstante toda esta simbología, nos habla de un pueblo en donde iba a nacer, que es Belén. Belén pequeña, que su significado y su nombre significa casita de pan, no casa, casita de pan, casita, chiquita. Nuevamente vemos ahí esa semilla pequeña que en algún momento iba a darnos a quien fuera el Mesías, el Señor de señores, el Rey de reyes. Jesús llega a cumplir esta profecía. Cuando Miqueas lo dice, 735 años después, Jesús nace en Belén en un pesebre. Y todas las cosas se dan y hubo un censo y entonces María no pudo tener a su bebé donde tendría que haberlo tenido, sino que tuvieron que caminar y por eso es que estaban pidiendo al ojo en otro lado y por eso es que cuando ella empieza a tener sus dolores de parto, llegan a este lugar y entonces no había dónde tener al bebé más que en un pesebre y José pide la oportunidad de, aunque sea en ese lugar, dejen que María dé a luz a su bebé. Entonces, podemos ver que 735 años antes ya había sido anunciada a través de varios de los profetas, en este caso de Miqueas, que Jesús iba a venir como una semilla pequeña, iba a venir como un bebé, iba a venir como en una condición humana igual que nosotros. Dice que entonces de esa pequeña semilla, o sea, de ese bebé, de ese pequeño niño que nace de manera tan humilde y tan sencilla, iba a salir el Señor. El reino de Dios es comparado por Jesús en esta parábola como un granito de mostaza y nos enseña a ver la grandeza de lo pequeño y a ver siempre más allá de las apariencias. Jesús vino como el más pequeño y se convirtió en el Salvador del mundo. El pequeño grupo de discípulos de Jesús, que estaban a su lado siempre, se convirtieron después en los más grandes predicadores que llevaron a todo, a donde tenían que llevar la palabra para que se esparciera en el mundo. Pedro, el inseguro, el pequeño Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, se convierte en aquel hombre de fe, su sola sombra podía sanar a la gente por donde él pasaba. Nosotros comenzamos con una voluntad débil, con una voluntad pequeña, con una pequeña semilla sembrada en nosotros que representa la palabra de Dios. Es sembrado en nuestros corazones, pero cuando más nos acercamos a Dios y le conocemos, entonces regamos esa plantita y le damos el mantenimiento debido para que en su debido tiempo pueda dar el fruto esperado. Toda semilla tiene un chip, digámoslo así. ¿De qué otra forma podría decirlo? Lo voy a explicar. Si yo siembro una semilla de mangos, va a dar mangos. Si yo siembro una semilla de peras, va a dar peras. Si yo siembro una semilla de plátano, va a dar plátanos. De la misma manera en que la semilla, la palabra de Dios, puede ser sembrada en nosotros por Jesús, en este caso el sembrador. De la misma manera, hemos permitido o podemos permitir en nuestras vidas que otro tipo de semillas puedan germinar dentro de nuestros corazones. Esta semilla que es sembrada no la vamos a entender o no la vamos a ver germinar o no va a ser depositada más bien en nuestro intelecto o en nuestra parte del raciocinio, sino en lo más profundo de nuestro corazón, que es donde está nuestra parte espiritual, donde está nuestro espíritu. Entonces, de la misma forma que estoy explicando en este momento cómo crece una semilla y cómo tenemos que darle ese cuidado para que al final pueda convertirse en un árbol grande y dar su fruto a su tiempo, de la misma manera hay momentos en nuestra vida que hemos dejado germinar otro tipo de semillas. Es decir, si yo en algún momento dejé introducir dentro de mi corazón, en lo más profundo, una semilla de odio, una semilla de rencor, una semilla de envidia, pues lógicamente esas semillas, cuando crezcan en mí, van a dar ese mismo fruto. No puedo esperar que si siembro una semilla de odio, mi fruto o lo que yo vaya a llevar conmigo
cuando esa semilla crezca, sea de amor. Entonces es una consecuencia, es algo visible, es algo que no se puede negar. Y de lo que nos habla entonces Jesús aquí, es que si tú dejas que la palabra de Dios, lo que tú estás escuchando hoy es la palabra de Dios. Tú estás escuchando lo que Jesús vino a decir. Y esa palabra es viva. Cuando a veces el predicador o nosotros los que estamos de este lado hablando acerca de la palabra de Dios, podemos comunicar nuestras experiencias, podemos hablar acerca de las cosas que nos han pasado y eso puede ser de bendición para la gente que nos escuche. Pero nunca va a ser comparado con la palabra viva del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay una parte, de verdad, yo lo decía el estudio pasado, es una espada que traspasa lo más profundo de nosotros. Y es ahí donde la semilla es sembrada. Tú ya has escuchado la palabra de Dios, has leído la palabra de Dios. Y esa semilla en algún momento va a dar su fruto. Eso es un hecho. Bueno, vamos a continuar. Empieza a crecer y ser visible. Ok, nuestras relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestro fruto va a ser visible y nuestras ramas, como yo le decía al principio, las ramas, cuando nosotros vayamos creciendo, nuestro propio arbolito que somos nosotros mismos, vamos a ser capaces de poder sostener a otras personas. Cuando se refiere en la parábola a esos pajaritos que vienen y hacen nido en las ramas, es que nosotros podemos ser esa extensión de bendición y que vamos a tener vamos a ser suficientemente firmes para poder ayudar a otros y sostenerlos en nuestras ramas. Entonces, volvemos nuevamente a la pregunta que muchos se hacían cuando Jesús estaba aquí en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un palacio, el reino de Dios no es un templo, el reino de Dios no es un altar físico. Es la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones, que a su debido tiempo dará su fruto. La pequeña palabra que hará de nosotros grandes hombres y mujeres de fe, sin duda. Íntegros, irreprensibles, congruentes, santos. Y cuando me refiero a esta serie de características en nosotros, no quiero decir que vamos a irnos a la montaña más alta, a recluirnos en un lugar para estar alejados del mundo, sin televisión, sin internet, sin ir al cine, sin escuchar música, sin nada de eso, para poder estar separados y ser santos. A lo que me refiero con esto es a que justamente podamos convivir con toda la gente, como lo hizo Jesús, porque al final ese es nuestro ejemplo. Y estar al lado de toda la gente sin dejar que las cosas malas puedan permear en nuestro corazón. ¿Y por qué no vamos a permitir que esas cosas permeen en mi corazón? Porque mi corazón ya está ocupado. Mi corazón ya trae una semilla que ha empezado a crecer y va a empezar a germinar. Y no va a haber espacio para que otras cosas entren dentro de ese espacio para crecer juntamente. Dentro de mi corazón, esa palabra en algún momento va a dar su fruto. Y yo tengo que estar siempre listo y siempre alimentando a esa semillita para que realmente llegue a su crecimiento y llegue a su propósito de dar el fruto por el cual fue plantado. Jesús es el hombre que sembró la palabra de Dios en el campo, que es el mundo. Aparentemente eran pocas las personas que obedecían sus enseñanzas, pero con el paso del tiempo, la palabra ha sido sembrada en el corazón de muchas personas en todo el mundo, de tal manera que el reino de los cielos ha llegado a ser grande en todas sus dimensiones y se ha convertido en el refugio del desvalido, del triste y de todo aquel que busca y adora a Dios de corazón. Las ramas nuevamente sosteniendo a los pajaritos que vienen a hacer sus nidos, ¿no? Amados hermanos, las cosas más grandes tienen que comenzar por lo pequeño. Un día anunciaron al Rey de Reyes y él apareció montado en un humilde burrito. Pero dice su palabra que entonces vendrá por su iglesia y vendrá en gloria y en poder y que todo ojo lo verá. De la misma forma, yo te digo, a veces esperamos
realmente las cosas grandes primero. No hemos comenzado por lo pequeño. Y a veces estamos esperando un milagro, estamos esperando sanidad, estamos esperando ver todo lo que es capaz de hacer el Señor por nosotros, todo lo que podría hacer en el mundo, todo lo que podría hacer por mi familia. Y yo ya quisiera ver el resultado de lo que Dios puede hacer. Dios es grande, sin duda, pero nosotros no hemos comenzado por lo pequeño. Nosotros no hemos comenzado por orar, por buscarle diariamente, por leer su palabra. Tenemos que entender nuevamente lo que Jesús quería decirnos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos habla muchas cosas acerca del reino de los cielos. Tenemos que entender que el reino de los cielos está siendo sembrado en nuestros corazones y que nosotros, esa pequeña semilla del reino de los cielos, es nuestra responsabilidad hacerla crecer. Tú el día de hoy escuchaste esta palabra, escuchaste hablar de la semilla de mostaza, del fruto que con ella lleva y de lo que Jesús hablaba de lo pequeño que en algún momento iba a ser grande. ¿Cómo podemos comparar entonces todas esas cosas como para armar el rompecabezas? De alguna manera nosotros tenemos que empezar por lo pequeño. Ora al Señor, búscalo mientras Él puede ser hallado, porque este es el tiempo. Y estamos escuchando muchas cosas que en la palabra ya se decían, que hablaba de pestes y hablaba de guerras y de rumores de guerra. Pero ¿saben qué? Todas esas cosas son necesarias que pasen, porque están escritas ya. Sin embargo, nuestros corazones tienen que estar cerca del Señor y tienen que siempre empezar por lo pequeño para entonces ver la grandeza de Dios. Es tu anhelo ver la grandeza de Dios, es tu anhelo ver el poder de Dios en tu vida, es tu anhelo recibir el milagro que tú estás esperando de Dios. Él es capaz de hacerlo, Él podría bajar y hacerlo en este mismo momento, pero nosotros tenemos que empezar por lo pequeño. Hagamos el compromiso entonces de poder resguardar esa palabra que ya ha sido sembrada en nuestros corazones y entonces regarla diariamente y tener el cuidado necesario para que un día podamos ser ese árbol que lleva el fruto para el cual fue destinado. Entonces, hermanos, es una pequeña reflexión, es una pequeña palabra y volvemos a lo mismo. Es algo pequeño, pero que lleva una grande enseñanza y espero que pues todos podamos reflexionar en esta noche sobre esta parábola. Me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica en nuestras familias, en donde estamos ahorita reunidos. Si estás solo, bueno, pues el que puedas reflexionarlo para ti mismo, el que puedas como entender qué es lo que quiso decirte Dios en esta noche. Y si estás con tu familia o si estás con algún amigo o estás acompañado de alguien, que puedas expresar qué fue lo que pudiste llevarte de esta enseñanza, qué piensas acerca del reino de Dios y si te ha quedado claro qué es el reino de Dios y por qué Jesús hacía tanto hincapié en esto. En estos días, amados hermanos, que hemos sido llamados a quedarnos en casa, es un momento de verdad muy bueno para entender que realmente Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en nuestros corazones, Dios está entre nuestras familias, Dios está en este momento moviéndose en nuestras casas para que nosotros podamos compartir de su reino a los nuestros. Muchas gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, porque tú nos enseñas acerca de lo que es tu reino, Padre. Porque todas estas enseñanzas tan sencillas, Padre, a veces nos cuesta mucho trabajo poderlas entender. Y tú quisiste, Señor, explicarnos de una manera muy práctica qué es lo que es tu reino, Padre. Gracias, Padre, porque nos diste muchos ejemplos para poder entenderlo y porque hoy podemos compartir qué es tu reino, Señor, y podemos entender que de lo pequeño van a ser lo grande. Podemos entender, Señor, que un día todos los que estamos escuchando esta palabra, Señor, que empezamos solo por oír, sabemos, Padre, que nuestra fe va a ir creciendo
va a ir en aumento, Padre. Y que cada vez vamos a necesitar más de ti, como aquella semilla, Padre, que necesita agua y que necesita calor y que necesita la luz del sol, Señor, para poder crecer. Gracias, Padre, porque tú nos alimentas de esa palabra que nuestro corazón necesita. Te pedimos, Padre, que en algún momento nosotros podamos ser ese árbol que dé ejemplo para los demás, Señor, que lleve consigo el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, el amor, la mansedumbre, la templanza, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sembrado esa semilla en nosotros y te pedimos, Padre, que podamos ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú mismo, Señor, te mostraste como algo pequeño que después sería grande. Gracias, Padre, porque dejaste que tu Hijo naciera en un pequeño establo, Señor, en un pequeño poblado, para después mostrarnos, Señor, que de lo pequeño nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche te pedimos, Señor, y clamamos a ti, porque somos tu iglesia, y sabemos en tus promesas que tú regresarás por nosotros, y regresarás, Señor, como Rey. Y regresarás, Padre, vestido, Señor, con unas vestiduras resplandecientes, que todo ojo te verá, Padre, y que podemos saber, Padre, que tú vas a llegar en gloria y en poder. Alabado sea, Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Bendícenos a nuestras familias, Padre, y que podamos seguir escuchando de ti por este medio. Amén.